Hola, soy Nicolás Parada de Bacatas y hoy vamos a ver la terminal. La primera pregunta es, ¿qué es la terminal? Muchos desarrolladores la usan, muchas personas la utilizan. Puedes que hayas escuchado el término, pero realmente no sabes qué es la terminal. La terminal también es conocida como CLI, es decir, línea de comandos. Es básicamente una serie de instrucciones de texto que nos permite usar un computador sin una interfaz gráfica. Es decir, sin el uso de botones, iconos, imágenes. En vez de eso, vamos a estar escribiendo en esta parte y eso nos va a permitir generar acciones en nuestro computador. Hay una serie de carpetas especiales que son representadas por ciertos caracteres, es decir, las letras que vemos en esta zona en morado, las cuales veremos a continuación. En este momento estamos viendo el slash o la barra lateral, que se refiere a la carpeta del inicio del sistema, es donde se guarda todo el sistema operativo, todos los programas y toda la información. No hay nada antes de eso. También se le llama carpeta raíz o root, debido a que es la base del almacenamiento del sistema. No hay una carpeta antes de esto, entonces todos los sistemas van a tener esta carpeta root. Para acceder a ella, simplemente escribimos slash y vamos a entrar en la carpeta. Debido a que ya estábamos ahí, no hay cambio. La siguiente carpeta especial es el signo que está encima de la letra ñ, que se conoce como virguilla, y se refiere a la carpeta donde cada usuario aloja su información. Por ejemplo, en un computador con dos usuarios, Nicolás y Laura, y en iniciado sesión como Nicolás, esta carpeta root, esta carpeta de usuario, se va a referir a la carpeta de Nicolás. Entonces, tenemos una carpeta de sistema, que es la carpeta inicial, y debido a que este computador tiene dos usuarios, Nicolás y Laura, vamos a tener dos carpetas de usuario. En este caso, como yo estoy logueado, esta carpeta de usuario se va a referir a la mía. De igual manera, al escribir y al darle enter, vamos a poder ver cómo cambia aquí. Significa que hemos ingresado en esta carpeta. También la carpeta en la que nos encontramos es representada con un punto. Es decir, si nos encontramos en el escritorio de Nicolás, se va a referir a la carpeta dentro de Nicolás y luego dentro el escritorio, ese punto va a ser esa carpeta. Si nos encontramos en una carpeta dentro de escritorio, se va a referir a esa carpeta. Para la carpeta antes de esa, es decir, la carpeta padre o contenedor, nos vamos a referir a ella como dos puntos. De forma que tenemos nuestra carpeta de usuario, estamos en escritorio. Si estamos en escritorio, la carpeta padre va a ser la carpeta con este símbolo y será representada por los dos puntos. Ya teniendo esta información en mente, vamos a poder ver que con una serie de comandos, es decir, palabras especiales que ingresamos en la terminal, vamos a poder que genere una acción. Los comandos por general no producen ninguna respuesta, a menos de que se produzca un error o que sean específicos para mostrar algo. Es decir, cuando creamos archivos, cuando cambiamos cosas, no nos va a mostrar un proceso, simplemente va a pasar al siguiente comando. En este caso significa que nuestro comando fue exitoso. Entonces vamos a iniciar con el primer comando, que es pwd. Se refiere a la ruta actual en la que nos encontramos. Nos va a enviar la información de todas las carpetas en las que nos encontremos, de forma que podemos saber que esta carpeta de usuario se refiere a /home/Nicolas. Y una vez ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos usar el comando ls para saber qué se encuentra ahí. Como podemos ver aquí, el comando ls ha generado una serie de texto. Este texto representa el contenido dentro de nuestra carpeta de usuario. Como podemos ver, hay una serie de elementos en azul. Estos elementos se refieren a carpetas que estén dentro de nuestra carpeta de usuario. Es decir, tenemos una carpeta de escritorio dentro de todo esto. Y podemos ver que en blanco nos muestra los archivos. Entonces de esa manera podemos saber qué elementos son carpetas o directorios y qué elementos son archivos. Ahora, estando en la carpeta de usuario, quiero entrar a la carpeta de escritorio. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces el siguiente comando es change directory o cambiar directorio. Entonces vamos a usarlo para entrar en desktop.
Como podemos ver, nos ha generado un error, debido a que algo muy importante es que debemos tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, porque para él no son iguales, como en nuestras claves. Entonces, al yo escribir en minúscula, me refiero a otra carpeta diferente que no existe. Entonces, si vuelvo a tratarlo en mayúscula, vemos que el texto en morado ha cambiado, es decir, ya no me encuentro en la carpeta de usuario, sino me encuentro en la carpeta de escritorio y puedo volver a hacer lo mismo. Entonces, ls para ver qué información hay ahí, y como vemos no hay ninguna información. El comando no generó nada, es decir que esta carpeta de escritorio es una carpeta vacía, como les decía. Entonces, si hiciéramos cambio de directorio o change directory, punto, recuerden que el punto se refiere a la misma carpeta, vamos a entrar en la misma carpeta, es decir, no hemos cambiado de lugar. Sin embargo, si tratamos de hacerlo con los dos puntos, nos referimos a la carpeta padre. Entonces puedes suponer que va a suceder. Es correcto, hemos entrado de nuevo a la carpeta de usuario, porque esta carpeta de usuario es la carpeta que contiene a la de escritorio. Ahora, con estos tres comandos, pwd, ls y cd, vas a poder navegar dentro de la terminal, es decir, cambiar de carpetas, entrar a una o entrar a otra, para luego poder realizar acciones dentro de ellas. Si quieres aprender cómo realizar acciones dentro de carpetas por medio de la terminal, revisa el siguiente video de la serie de terminal. ¿Tienes preguntas? Déjanos en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales y suscríbete para ver más contenido al estilo de Bacatas.